Siempre utilizo una expresión y de primero es ¿qué dicen los padres de la ciencia? Segundo, ¿qué han dicho los sociólogos contemporáneos? Y tercero, ¿qué es lo que se está haciendo? O sea, porque muchas veces vamos a dejarnos de lo que están diciendo ¿qué es lo que están haciendo ahora los sociólogos? La gente que trabaja en sociología, ¿qué hace? O sea, padres, teóricos, sociólogos. Sería como, con eso, por así decir, definiríamos el concepto de la sociología. Porque lo que vamos a hacer a continuación, en la segunda parte, vamos a ver dos temas básicos de sociología: la construcción social de la realidad y el concepto y los conceptos de socialización y cultura, que tienen que ver con un tema para mí fundamental, que es qué relaciones hay entre el hombre y la sociedad. En el fondo, ese problema que planteó Comte el primer día, que decía que la sociedad es lo concreto, que el hombre es un abstracto, a mí me parece que es un tema que tiene mucha enjundia y que tenemos que ver cómo el hombre hace la sociedad y cómo la sociedad hace al hombre. Es lo que se ha llamado la dialéctica social. A mí me parece que es un problema fundamental. Y ahora os contaré, hay un par de libros muy buenos sobre ese tema, de los cuales algunos de ellos yo soy deudor. Hay un libro de Berger y Lundman, dos alemanes, uno asentado en Norteamérica, que se llama La construcción social de la realidad. ¿Cómo se hace la realidad? Y cómo la realidad me hace a mí. Yo soy producto de la realidad en que vivo. Este gran tema que a mí me parece, vamos a dedicar 2 lecciones y después dedicaremos a 3 grandes problemas de la sociedad. El problema del trabajo, ¿qué pasa con el trabajo? ¿Por qué es tan importante el trabajo? ¿Y qué es lo que y qué va a pasar con el trabajo? O sea, hay gente que hay algunos libros. Hay uno de Rifkin que se titula El fin del trabajo humano. Se va a dejar de trabajar. Bueno, eso yo creo que es una utopía de estas que siempre hay un señor que lo repite. El otro tema es el tema de la comunicación, como algo natural. La comunicación, que es una cosa que hace la gente que naturalmente respira, pues ese respirar, que es la comunicación, se ha transformado ahora mismo en un gran foco de poder. O sea, de algo. El título en el primer programa que recibisteis no era, yo lo he reducido para que quepa en el programa, porque si no, no me cabía. Era como de algo natural y que invisible, que no tenemos cuenta, a gran foco del poder. Es lo que pasa ahora mismo. O sea que el poder, hay un libro de uno de los sociólogos contemporáneos de los que os voy a hablar hoy, que se llama Castell, que se titula Comunicación y Poder. O sea, ¿dónde está ahora mismo el poder en el mundo? En la comunicación. O sea, si uno quiere tener poder, ten capacidad de comunicación. Este es un tema, a mí me parece que es muy interesante. Bueno, y después os hablaré un poco una tercera clase de las tecnologías, de las dialastic. La verdad es que no lo he hecho porque me he complicado con... O sea, ya tengo los capítulos, los tengo. Os dije que os lo iba a enviar hoy y los voy a enviar mañana, pero ya todos los capítulos ya los he terminado, porque incluso las clases que vamos a tener la semana que viene ya os las voy a enviar. O sea, os voy a enviar. Me da rabia porque siempre, cuando voy a preparar las clases, que las prepararé, pues siempre cambio. Pero bueno, tenéis que tener una versión, si no, no voy a estar hasta el último momento cambiando cosas. Ya he cambiado cosas. En el fondo, por lo que no os he enviado esto, es porque cuando vi la última lección dije, hombre, no hablo aquí de Tim Berners-Lee. ¿Sabéis quién es Tim Berners-Lee? Pues quería que supierais quién es Tim Berners-Lee, que es el fundador, es el fundador de las páginas web. Las páginas web la funda es un personaje inglés interesantísimo, que es el fundador de las páginas web, no de internet, sino de las páginas web. Bien, pues vamos a ver. El otro día nos quedamos con Weber y Durkheim. Me gustaría hacer unos comentarios, no hablamos de Weber. En el fondo no me importa, porque Weber y Durkheim son como la cumbre del pensamiento sociológico. Uno en Francia y otro en Alemania. Weber en Alemania y el otro son entre la última década del siglo XIX
y la Primera Guerra Mundial son la gente que va fabricando la sociología. Y en un proceso que ahora lo explicaré más despacio, cuando hablemos del moderno paradigma funcionalista hasta nuestros días, de institucionalización. O sea, tú puedes construir, que es lo que hacen Tocqueville, el mismo Marx, e incluso Comte, puedes construir una disciplina, pero esa disciplina no es nada, sino que es una cosa teórica de unos señores, mientras no se institucionaliza, mientras no hay cátedras, hay licenciaturas, hay revistas, hay universidades que, o sea, hay gente que estudia eso, o sea, eso no es un proceso. Ahora veremos que una cosa son las teorías y otra cosa es después cómo se organiza, y eso no, es un tema bastante complicado, como la socialización de la institucionalización de la sociología ha sido un proceso muy complicado. De hecho, no se, o sea, a pesar de que nace en Europa con Comte y con Spencer la sociología, a pesar de que los dos grandes sociólogos, Durkheim y Weber, son europeos, la sociología se institucionaliza en Norteamérica. Es estas cosas que pasan de la vida, que allí están haciendo universidades y ellos ponen la sociología. Y después de la Segunda Guerra Mundial son los sociólogos norteamericanos los que ayudan a la reconstrucción de la sociología. Bajen de Europa, sobre todo a Columbia y a Harvard, donde están dos personajes de los que vamos a hablar hoy, que son son Merton y Parson. Van allí a formarse y sus discípulos son los que vuelven a poner en marcha en toda Europa la sociología, en toda Europa y en toda Latinoamérica. Son los que de alguna manera dan un poco una vitalidad nueva a la sociología. Bien, esto es lo que vamos a ver hoy. El otro día hablamos un poco de Durkheim y comentamos, a pesar de que estaba... Tú estás cambiado de sitio, Gladys. Tú estabas el otro día aquí, ¿verdad? En el otro salón. Era el otro salón. Es que en cada sitio tenéis... Bueno, os vais cambiando. Y yo, no, nada. No, que me hace gracia, porque digo, bueno, nada, yo sabía que era, pero sabía que eras tú. Sí, fíjate que ya te vi, que no viniste la primera vez, pero ya la segunda te situé. Es que además me hiciste ahí algunas preguntas y bueno, no te las respondí del todo por falta de tiempo, pero sí que me gustaría, fíjate, hablamos de Durkheim. Fíjate, hay una cosa que he hecho. Durkheim y Weber, vamos a hacer una cosa, os voy a hablar, no quiero centrarme en ellos, porque tanto Durkheim como Weber son gente muy importante, pero estas cosas que pasan en la vida, que a veces los clásicos, los que organizan todo, sin embargo los que no han tenido tanta influencia, que en este momento son Marx y es Tocqueville, son los que posteriormente me parece que son menos estudiados y vale la pena referirse a ellos. Ese es el tema que a mí me parece que es importante que tengamos presente. Bien, vamos a hablar hoy, empezamos, que no terminé el otro día, con Max Weber. Max Weber vive de 1864 a 1920. Es un periodo interesante de la historia de la humanidad, porque se está como fraguando, o sea, la revolución industrial está llegando a su culminación en lo que se llamaría a principios del siglo XX en la segunda revolución industrial. O sea, las formas de vida industriales, el pasar de una sociedad extractiva donde la gente vive de lo que da la naturaleza a una forma de vida donde la gente vive de lo que producen las máquinas, este es un tema que no se hace, o sea, como todas estas cosas siempre se dice, bueno, en 1768 pues aparece la máquina de vapor, ya está, no, hasta que la máquina de vapor empieza a funcionar en los ferrocarriles, empieza a funcionar en las fábricas, bueno, pasa un montón de tiempo. O sea, ya veremos, una de las cosas que veremos hoy también, lo veremos
el viernes. Desde que aparece la primera computadora en 1945 hasta que tenemos computadoras, o sea que en 1945 es la primera computadora, o sea que, y en 1950 hay 5 computadores en el mundo, o 6. En 1960 hay unas cuantas miles. Hasta que tenemos cada uno una computadora, es un proceso que no se hace. Dice, bueno, ya ha aparecido la computadora. La sociedad industrial. Hemos pasado a sociedad informacional. Bueno, eso es una teoría, porque ha aparecido la computadora, no. Hay una serie de cambios fundamentalmente de mentalidad que tenemos que tener, que eso es algo complicado. Bien, Max Weber es un personaje. He tenido, como lo habéis leído en el libro, pero me hubiera gustado a mí a ver la pequeña biografía que tenemos aquí en el libro de Max Weber. Es muy interesante porque tiene una vida difícil. Max Weber es un hombre complicado, o sea, no es un hombre nada fácil, y no es fácil. Yo creo que la sensación que tengo yo con mucha gente, o sea, a veces las tesis más difíciles que he tenido yo de personas que han hecho la tesis doctoral conmigo son los que son muy listos. La gente muy lista, bueno, no hay manera que termine las tesis. Hoy me han comunicado, una gran alegría me han dado, que ya una tesis doctoral que tenía para antes de jubilarme, pues hoy me han dicho que ya se ha formado el tribunal, que ha enviado el sujeto listísimo, un profesor de la Universidad de La Sabana, que además lo vais a ver mañana, porque vamos a hablar, en un momento dado vamos a poner un pequeño vídeo hablando de la sociedad digital, y es un gran especialista de la sociedad digital, y él ha hecho una tesis doctoral como la digitalización de la sociedad tiene mucha importancia en la empresa. Él se ha dedicado a entrevistar qué es lo que está pasando en las nuevas sociedades con la digitalización, y esta es su tesis doctoral. Pero lo que me ha costado a mí que concretara, que enviara la tesis, es porque es demasiado listo. Y a Max Weber le pasa lo mismo. Es un hombre tan listo, es un culmen de estos de sabiduría que ha leído todo el mundo, que sabe de todo el mundo. Y aquí dice, nació en Erfurt de una familia de ascendencia industrial acomodada. Su padre fue una figura eminente del Partido Liberal. Va contando aquí cómo sus primeros estudios fueron de Derecho en Heidelberg. Después estudió en Gotinga y en Berlín. Sus investigaciones de doctorados fueron en Economía y Historia Económica. Va contando aquí toda su vida, y entonces su vida termina siendo el profesor más eminente de ciencias sociales de Alemania, pero que su universidad no lo echa a la calle porque no da clases. ¿Y por qué no da clases? Porque tiene una depresión de libro. Lo único que hace es, de vez en cuando, convoca a profesores que vienen de toda Alemania, cuando los convoca, a un seminario. Y entonces la universidad lo mantiene porque es que es una eminencia de tal. Bueno, entonces además está en el inicio de las primeras revistas de sociología, en el inicio de la primera asociación de sociólogos alemanes. Todo lo que hay, él está. Y bueno, y un montón de los demás se consideran sus discípulos. Dice, bueno, pues este es Max Weber. Max Weber aquí vuelve a la universidad después de que un montón de años está, que no da ninguna clase, vuelve a la universidad. Y sus clases y conferencias son un gran acontecimiento, apreciadísimo por profesores y alumnos que en algún momento buscaron en él su liderazgo por su independencia de criterio. Muere en 1920 de una neumonía a la edad de 56 años. Muere muy joven, sí. Profesor, ¿por qué si tenía su misión y su vocación bien claras estaba con depresión? Sí, es un hombre que... Trabajaba mucho. Sí, es un hombre, además, fíjate, en algún momento, vamos a ver, hay una biografía de un discípulo suyo que se llama Freud, no Freud, sino que se llama, y entonces se llama La jaula de hierro. Es un tipo que analiza psicológicamente cómo, bueno, todo estaba encerrado, sus mismas ideas le agobiaban, porque es un hombre que se cree, y se lo cree de verdad, que lo que está pasando en la sociedad moderna es que se está racionalizando cada vez más.
Y entonces esa racionalización continua le lleva a un agobio que, bueno, que al final, pues bueno, le da depresiones, no sabe qué hacer. Y esa es la vida de Max Weber. O sea que un hombre listísimo, tiene todo lo que él escribe, hay que leérselo con mucho cuidado, pero es un hombre, un agobio de hombre, no hay forma de... Sus grandes obras son, tiene escritos metodológicos de historia económica y sociología de la religión. Es curioso, han aparecido 3 tomos de sociología de la religión que él no terminó o los dejó medio terminados y están traducidos hace 4 o 5 años. Yo no los he trabajado todavía, pero es un hombre que tiene 3 tomos de sociología, en que te das cuenta que sabe perfectamente cómo está la religión en Asia, en los distintos países. O sea, es el típico personaje de biblioteca que se ha leído todo. Es un erudito completo, o sea, es un tema que ha leído todo. Su libro fundamental se llama Economía y Sociedad, que es también una obra póstuma, aunque está casi escrito por él. Su mujer, Marianne Weber, le ayudó a terminar una vez que estaba todo hecho. Pero prácticamente no es lo mismo que no es lo mismo que los tomos 2 y 3 de Marx con el Capital, que son libros que terminan sus discípulos, pero no se sabe lo que hay de Marx y lo que hay de otra gente. O sea, eso no se sabe. Pero sin embargo ahí se sabe, su mujer no era académica, sino que simplemente recopila todo lo que tiene y lo publica. Y tiene después, fíjate, hay 2, yo creo que tiene un libro con mucha influencia que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo, que es un libro en que él tiene la tesis, que es una tesis interesante, que siempre el capitalismo es una forma de producción pues que había aparecido en muchos sitios, sobre todo en la India y en China, pero que no había fructificado. Y cuando él ve por qué ha fructificado porque en Europa, y concretamente en una zona entre el sur de Inglaterra y al otro lado del canal, en la zona de Holanda, donde aparece la ética calvinista. Dice, porque el trabajo capitalista es un trabajo muy fuerte, muy duro. La gente no trabaja tan duramente, a no ser que tenga una motivación de otro tipo. Y entonces él cree que los calvinistas, lo que les ocurre es que ellos tienen motivación para el trabajo, porque como por la teoría de la predestinación no sabían si se iban a salvar o no. Entonces la única manera de salvarse es triunfar en la tierra. Y cuando van a triunfar en la tierra, ese exceso de trabajo pues conecta con unas formas de acumulación de capital, de trabajo, o sea, lo que significa el capitalismo, que él lo define muy bien, además es un teórico del capitalismo más beber. Entonces, bueno, pues ese le parece que la ética protestante es lo que da base al espíritu del capitalismo. Y por eso aparece el capitalismo. Después se extiende, una vez que se ha institucionalizado, por otros sitios. Pero eso es lo que ocurre. Sus valores están patentes. Es curioso porque él se insiste mucho en que él quiere hacer una sociología libre de valores. Libre de valores. Pero a la vez es un hombre muy apasionado. Apasionado por el conocimiento y también es nacionalista. Es muy nacionalista. Es un hombre que cuando, o sea, como a los eslavos, cada vez que escribe de los eslavos no quiere saber nada con los eslavos porque él cree que Alemania es un pueblo de señores. Y sin embargo, los eslavos son un pueblo de siervos, de gente que no tiene preocupación por ser señores, que es lo que son los alemanes. Y fijaos, es un hombre, una pasión por el conocimiento. Aquí en algún momento os cuento una anécdota que no sé dónde aparece, pero era tal el prestigio que tenía y la pasión que en un momento dado hay una conferencia, una reunión de profesores, de mucha gente, y se pone en pie Max Weber y da su teoría sobre para lo que sirve la universidad. Y entonces una persona que está allí le dice al rector, le dice: señor rector, nos van a meter a todos en la cárcel, porque le parece que lo que está diciendo es de una cosa. Y entonces el rector lo mira y dice: ¿se puede apagar un volcán con un vaso de agua? O sea, porque era fuego cuando se ponía a decir cosas.
vamos a callar y ya está, vamos a ver lo que no, si nos meten en la carne, que no. Era un hombre apasionado. O sea, que es curioso que una persona que quiere hacer un planteamiento libre de valores es un tipo muy apasionado y nacionalista. O sea, los valores en su vida no son una cosa lateral, es lo que quiero decir. Su vida es síntesis de conservadurismo, liberalismo aristocrático y socialismo. Y tiene una cierta beta existencialista, en buena parte en la que le da toda esa locura o esa tendencia que él tiene a la melancolía profunda que le hace muchas veces ser incapaz de dar clases o de llevar una vida ordinaria. Es un hombre de lo extraordinario, esto es lo que le pasa a él. La sociología comprensiva es su idea, es la gran idea que él tiene, es que hay que hacer una sociología comprensiva. Él da una definición de sociología que a mí me parece que es magnífica. Para la figura de Weber vamos a partir de su concepción general de la sociología. Dice aquí, Weber cree, a él le parece que tiene una idea, a ver, el otro día leíamos, ¿os acordáis? La idea de Weber del concepto, el apasionado que aparece en el político y el científico, que os decía, pues aquí hay un momento en que él es un hombre que da una definición de sociología, es ciencia que trata de entender e interpretar la acción social para dar una explicación causal de sus efectos, es lo que es la sociología. O sea, es una ciencia que trata de entender y de alguna manera explicar la acción social para dar una explicación causal de sus efectos. Y es curioso, la pregunta que él se hace, ¿y qué es la acción social? Pues de las acciones que hace la gente. O sea, nosotros desde que hemos entrado aquí hacemos muchas acciones físicas. Por ejemplo, yo he empezado aquí a dar clases, estoy continuamente abriendo y cerrando los ojos. Él viene a decir, eso no es una acción, es una acción física, no social. Sin embargo, el hecho de que yo haya venido o no con corbata, es posible que sea una acción social, porque son acciones con una significación subjetiva orientada hacia otros. Es decir, bueno, oye, este ha venido, bueno, el primer día vino con corbata y el segundo, y ahora ya no viene con corbata. Pues a lo mejor tiene alguna significación subjetiva que está orientando y algo me quiere decir. En el fondo, si yo cierro los ojos y los abro continuamente, eso no es social, pero sin embargo, si hago un gesto y digo, y hago un guiño, dice, esto es una acción social. Tiene una significación subjetiva para mí y está orientado hacia otros. Cuando digo que tiene una significación subjetiva, es que yo estoy cómodo o no estoy cómodo. O sea, no es decir, bueno, es que se me ha estropeado la corbata y estoy hecho un desastre aquí. No, posiblemente he decidido esta mañana, digo, hoy doy clases sin corbata. Bueno, una significación subjetiva, equivocada o no, pero tiene una significación. ¿Y a quién está orientado? A los demás. Eso es el sujeto de la acción. Él a partir de ahí empieza con una precisión conceptual, o sea, la acción social da lugar, cuando yo hago unas acciones sociales, mis acciones sociales con las de otros dan lugar a relaciones sociales. La relación profesor y alumno es una relación social que tiene que ver con muchos actos sociales. Yo vengo de una manera, tú vienes de otra, relación social. Las relaciones sociales, cuando se van mezclando las relaciones sociales, nosotros, profesor-alumno, profesor-profesor, con la gente de otras universidades, da lugar al final a una institución. Una institución que es un cierto equilibrio entre relaciones sociales que hace que podamos explicar que esto es una escuela de negocios. Y hay un momento en que esas instituciones se reúnen y dan lugar a la sociedad. O sea, vamos a ver, hay una cosa que tiene Max Weber que llega un poco como a la quintesencia de lo que es la sociedad, que son las acciones sociales. Además es una cosa dinámica, él viene por esta significación subjetiva orientada hacia otros, es una cosa como muy dinámica. Esa es la definición que él tiene. Sí. Profesor, ¿y la cultura? Max Weber, ¿qué entiende por cultura aquí? En esta relación, relaciones sociales, institución y sociedad.
¿Dónde pone la cultura? Bueno, yo creo, lo vamos a ver en la clase que tenemos mañana, porque me parece que el esquema, fijaos, Max Weber es dialéctico, pero ya os diré hoy en la clase de hoy que tanto Max Weber como Durkheim piensan en la dialéctica social, no en la dialéctica marxista, que es una dialéctica de las ideas de contrarios, sino es una dialéctica que es lo que a mí me parece que en la clase de hoy vamos a tener una primera clase, pero para mí la clase de hoy es muy interesante porque vamos a ver las relaciones del hombre con la sociedad en los dos sentidos, de la sociedad con el hombre y el hombre con la sociedad. Y entonces a mí me parece que efectivamente en las relaciones, en la construcción social de la realidad, lo veremos más despacio, lo que ocurre es que hay un momento en que el hombre construye la sociedad. En esa construcción del hombre a la sociedad, lo que construye realmente es la cultura, porque no la sociedad, no. Cuando hablamos de sociedad, o sea, lo que distingue a la sociedad peruana, ¿qué es? La cultura que hay. Hay unas comidas que no tenemos en otros sitios, hay una forma de tratar a la gente, que no, hay una forma de saludarse. Eso que os decía esta mañana en el comedor, que tiene gracia, digo, bueno, os veis varias veces y os saludáis varias veces. Digo, bueno, en España, bueno, yo he tenido varias veces, ayer estuve cenando con una persona que estuvo trabajando conmigo, y llegó un momento que al principio me agotaba, porque todos los días, cada vez que venía, tenía que saludarme, y llego y le dije, oye, Evelyn, no me saludes siempre que vengas, no tienes por qué saludarme, no tienes que darme un beso cada vez que me veas. Bueno, nos vemos por ahí y ya está, pero ya me diste ayer, pero ya hasta el mes que viene no tienes que volver a saludarme, ¿eh? Eso son culturas. O sea, cuando digo que es lo que construye la sociedad, lo que construye es una cultura. La sociedad tiene cultura. Sí, es la idea de cultura. Bien, tiene una precisión conceptual muy grande. Fijaos, en el libro Economía y Sociedad, que yo me lo he leído despacio, las primeras 40 o 50 páginas son definiciones. Entendemos por acción social, tal, entendemos por tal, entendemos, o sea, es una cosa que decir, bueno, este tipo no me está dejando nada, o sea, este no va a dejar, o sea, que es un hombre en eso, pues tan preciso y tan sistemático, que claro que al final, pues no, te explicas que sea una jaula de hierro escribir un libro para él, decir, bueno, este tipo, dar una clase, es una cosa agobiante. Tiene, al igual que Durkheim, una preocupación metodológica. Vamos a ver, Comte, Spencer, no les preocupa la metodología. Les parece que, hombre, creen que hay que aplicar el método de la ciencia a la sociedad. ¿Pero cómo? Sin embargo, tanto Durkheim como Weber son metodólogos, escriben libros de metodología. Sí. Entonces, él se había dado cuenta de que la interacción entre las personas construían las instituciones y las sociedades. Sí. Se dio cuenta de que las virtudes incluyen... Bueno, no entre las personas. O sea, es curioso, es curioso porque cuando dices esto es que las personas construyen la sociedad. Yo creo que, o sea, quiero decirte que en eso él, tanto como Durkheim, o sea, la sociedad, o sea, el estudio de la sociedad tienes que estudiar las relaciones sociales, la acción social, como si fueran cosas. La sociedad es lo que es como una cosa. El individuo es producto de esta sociedad. O sea, yo creo que tanto él como Durkheim son muy constructivistas. O sea, en el sentido de pensar que el individuo es producto de la sociedad en que vive. Son sociólogos, en el sentido más puro de la palabra. No que las personas... a veces nos pasa, yo creo que tendemos a pensar que nosotros hacemos la sociedad. Eso es una tendencia que de alguna manera la sociología rompe. Durkheim es una cosa que el otro día me hiciste una pregunta y no te terminé de contestar. Durkheim pensaba que los hechos sociales son como cosas. Los hechos sociales. En el fondo, el suicidio es como una cosa que no tiene que ver casi nada con las personas. O sea, que es una cosa curiosa que tú llegas a Francia y en unos años tienes el índice de natalidad que tienen las francesas.
¿Qué ha pasado ahí? O el índice de suicidio que tienen los franceses. Es como si fuera una cosa que se ha ido armando ahí, donde el individuo pinta muy poco. Por eso, fíjate, a Durkheim le debemos una cosa que es lo que yo no te le debemos un aspecto muy concreto, es la idea de que la sociología no es reducible a psicología. Hay un montón de gente en la época de Durkheim que son los sociólogos, los psicólogos que quieren reducir la sociología a la psicología. Y él dice, no, es que lo que nosotros estudiamos son los hechos sociales, que son como cosas, y por tanto no es reducible a mi pensamiento individual, a las personas. No sé si es que me has dicho una cosa, por eso te he respondido. No, pero mi pregunta va por sí. Las virtudes las veía como cosas positivas, negativas, neutras, o no las vio nunca. No, bueno, la visión de la sociología, todos los calificativos, nunca calificamos. O sea, tienes que ver la manera de no calificar los fenómenos. O sea, tú dices, bueno, el suicidio. O sea, por ejemplo, un sociólogo no te puede decir el desastre social que significa el suicidio. No, es una realidad que hay, que la gente se suicida. ¿Me entiendes? O sea, no, todo lo que sea es una sociología no valorativa. Tú estudias los fenómenos. Yo no, o sea, decir, bueno, pues efectivamente, dice, bueno, hay un gran número de violaciones en esta sociedad, pero yo no tengo que calificar, digo, yo tengo que dar un paso atrás, me doy cuenta de una realidad, a veces me puede no gustar, me parece horrible, pero tengo, o sea, ha aumentado el número de suicidios. Bueno, es como la gravedad, o sea que en el fondo, decir, bueno, qué faena, que ahora la gravedad se ha multiplicado por 2, antes creíamos que era 9,8 y has descubierto no sé quién que es 9,4. ¿Y qué? ¿Qué más me da? No me afecta. Pues lo mismo me tiene que pasar con los fenómenos sociales, que los tengo que estudiar como cosas. No sé si te aclaro lo que me preguntas. O sea que es una sociología no valorativa, no valoran los temas, tú los estudias como si fueran cosas. O sea, cuando tú tienes un fenómeno lo estudias como si fuera una cosa y hay que aplicar el método científico a esa cosa. Eso es un tema muy importante en Durkheim y también en Max Weber. Bueno, neutralidad valorativa, ciencia sin supuestos previos, solo planteas problemas. Le pasa lo mismo tanto a Max Weber como a Durkheim, que ellos creen que la ciencia no es excesivamente importante, sino que nos ayuda a racionalizar los temas, nos ayuda a comprender los fenómenos, pero no podemos tener la idea de que la ciencia resuelve los problemas. Los problemas los resuelven los políticos. Tú lo único que haces es racionalizarlos, ayudarles a que lo entiendan mejor. Presentas los problemas, los explicas, los planteas, pero tú no puedes tomar decisiones. Esto te pasa en general con la economía. O sea, si tú quisieras, yo siempre digo que si tú quisieras elegir el mejor ministro de Economía, dice, vamos a elegir a fulanito porque es un teórico increíble. Dios mío, vaya desastre. O sea, elija un hombre práctico que sepa entender pero un teórico, bueno, se puede creer. O sea, lo peor que puedes hacer es poner al tipo que más economía sabe del país de ministro. Tú tienes que poner un político. ¿Por qué? Porque al final hay que tomar decisiones, no sé, está claro, pero es mejor tomar una decisión que no tomar ninguna decisión, porque si no, al no tomar ninguna decisión ya estás entrando en pérdidas, pero el otro se empeña en, no, es que hay que ver lo mejor. Bueno, eso, fíjate, Max Weber tiene una cosa que es la ciencia como vocación y la política como vocación. Una cosa es el político que tiene que tomar acciones aunque se equivoque, y otra cosa es el científico que racionaliza, que piensa, que decide por dónde tienen que ir las cosas, pero siempre en un planteamiento muy teórico. Los dos ensayos, la ciencia como vocación y la política como vocación, a mí me parece que son dos ensayos magníficos de lo que hace la gente en
en las ciencias sociales y lo que hace en la práctica. Son dos cosas absolutamente diferentes. Eso es un tema que es así. Hay un tema que me parece que es muy interesante también de Max Weber, que es la afinidad electiva. Es curioso, frente a Marx, donde Marx es un hombre muy apasionado, pero como ya decidió lo que quiere, como veíamos el otro día, cuando nos encontramos con el manifiesto comunista, que ya ha decidido lo que pasa, ya hay un determinismo. Él está buscando las soluciones a ese determinismo. Sin embargo, lo que tiene Max Weber hay afinidad electiva. O sea, no es que, en el fondo, no es que el capitalismo provoque que aparezca el espíritu protestante. El calvinismo no es eso, sino que hay una afinidad electiva. Cuando se dan las dos cosas, no se sabe qué es antes, el huevo o la gallina, pero estas dos cosas están y por tanto estamos en una sociedad capitalista. Y en China no hubo espíritu calvinista, y como no hubo espíritu calvinista, pues había unas ideas de beneficio, de dividir el trabajo, ¿verdad? Pero de acumular capital, de trabajar mucho, pero como no había un espíritu de sacrificio para conseguir las cosas, no se entendían por qué, pues no hay capitalismo. Esto es lo que es afinidad electiva, no monismo determinista. Eso es un tema que es muy interesante, que es lo que hace que tanto Durkheim como Weber no coincidan con Marx, aunque en algunos momentos pueden coincidir en temas, pero nosotros intelectualmente es que no tenemos tan claro como tú lo tienes. Tú ya has definido que el proletariado es la gente que no tiene intereses. Eso lo dice Popper, dice, Marx era un racionalista, pero desde el momento en que decide que el proletariado son la gente que no tiene, que son los que tienen una visión clara, a partir de ese momento ya estamos perdidos, porque ya lo ha decidido, y aquí él no ha decidido nada, él está ahí siempre viendo el huevo y la gallina. Tiene una idea de los tipos ideales, que es una parte también metodológica, como para analizar los temas. La idea de burocracia, el homo economicus, son tipos ideales. A él le parece que lo mismo que el concepto es un tema muy importante porque te ponen la razón, los tipos ideales te ponen en unos complejos, o sea, el concepto de burocracia, el concepto de homo economicus, son conceptos que sobre los que puedes discutir. Son elementos metodológicos. Bien, yo creo que con estas cosas Max Weber, bueno, la gran teoría de Max Weber, que la habéis visto y por tanto, que es la sociedad moderna son capitalistas. Piensa al igual que Marx, cree que la sociedad moderna es capitalista. Dice, fijaos, es un razonamiento muy de Weber, ahora lo veremos después como resumen. Tiene razón Marx, la racionalización de la producción. O sea, la sociedad, ¿qué es lo que hace la sociedad moderna? Racionaliza la producción. Eso es lo que es el capitalismo. Pero dice, hombre, lo que pasa es que solamente, no hay racionalización solamente de la producción, también hay racionalización de la política, que es la democracia. Y también hay una racionalización de la administración, que es la burocracia. A mí me parece que lo que más sentido tiene no es ni la económica ni la política, sino es la puramente administrativa. Por eso él es un teórico de la burocracia. Esto es un pensamiento muy típico de Max Weber, que conoce muy bien a Marx, pero siempre se va por otros sitios. Le pasa lo mismo, fijaos, la teoría en torno al poder. Max Weber tiene, os lo decía antes, como unas ideas muy claras de todo, pero son unas ideas claras donde las soluciones tienen unas ideas muy claras, pero que las soluciones no son tan claras, sino que, fijaos lo que hace la teoría suya del poder. Yo creo que dice, bueno, vamos a ver, ¿qué es el Estado? El Estado es una organización que tiene el monopolio del poder y del castigo. O sea, es curioso ¿quién puede castigar? El Estado. Todos los demás, o sea, a ti se te ocurre, no, es que me ha hecho esto, pues le voy a castigar. Un momento, esto lo hace, la violencia física solo la puede ejercer el Estado. Una guillotina. Cortar, no sé qué, dar un castigo, eso, el Estado. Eso, bueno, en la sociedad moderna ya ni siquiera al niño, o sea, tú ahora mismo se te ocurre un día
dar una bofetada a tu niño y le da y te terminas en la cárcel. Y dice, ¿qué ha pasado? Eso ya, yo he visto ya varias veces con niños que dicen, como me hagas esto a su padre, es que te denuncio. Y bueno, ¿qué me dice este niño? Es un tema, porque la violencia física le corresponde al Estado. Y además a ti, ojo con ejercer. Yo siempre ahora digo, mira, lo difícil que es ahora decir dónde se va de vacaciones. Tú dices, bueno, vamos a irnos de vacaciones. El niño de 12 años, yo no voy de vacaciones a la playa. Bueno, hazle caso, porque como se empeña en no ir de vacaciones a la playa y vaya un juez, al final te pueden quitar la posibilidad de que ejerzan la patria potestad. Es una cosa increíble. Esto es un tema, por ahí vamos. Bueno, entonces en ese esquema hay, fijaos, el pensamiento de Weberiano, que me parece muy interesante, dice, poder, que es capacidad de imponer criterio. ¿Por qué impongo criterio? Porque tengo fuerza o porque tengo autoridad, autoritas. O sea, que tengo fuerza o tengo autoridad, me fío de lo que tú dices. Eso puede ser tradicional, racional o carismático. Tradicional es lo que siempre ha pasado. Es que siempre han mandado aquí esto. Racional es que nos juntamos y decimos, mira, vamos a decir un hombre, un voto. Esto es racional. O puede ser también carismático. Un tipo que sale por ahí y que tiene una carisma, viene, ya sabéis, la palabra carisma viene de gracia. Y tiene que ver la misma, es los ungidos. El Señor que tiene su gracia, o sea, tiene... Franco, en las monedas, cuando era dictador, ponía una frase en las monedas, decía, Francisco Franco, caudillo de España por la gracia de Dios. Bueno, era como para leer la moneda y decir, bueno, aquí que no se mueva ni su tía, porque es carismático, o sea, ¿por qué estoy yo aquí? Por la gracia de Dios, o sea, no es un tema, no hay... Fijaos, él tiene también toda la idea de ética, responsabilidad y ética de la convicción. Los políticos tienen que tener ética de la responsabilidad. Y sin embargo, también tiene que tener de la convicción. O sea, tienen unos principios, o sea, es curioso, a veces saber los principios de los políticos es complicado, porque tiene que primar, y él cree que además que la tarea política, lo cree él, corresponde con ética, sobre todo la responsabilidad. Tú eres responsable. Es decir, oye, pues este es un tema que me acuerdo un día que me contaban, pues un señor, bueno, con unos principios muy claros, que le dicen, a su orden, mi almirante, vamos a salir ahora, estaban en un Mediterráneo, le dicen, bueno, vamos a repartir, ahora van a salir los 3.000, estaban en un enorme, vamos a repartir los anticonceptivos, porque van los generales. Y le dice, no, que vamos a repartir, eso ni hablar, porque su convicción le decía que no. Y entonces le dice, cuando ve el médico, le dice, puede venir un poco antes, dice, mire, como no hagamos esto, cuando volvamos dentro de 12 horas, vamos a tener un tercio de la... En este puesto ya se sabe que es un desastre, vamos a tener un tercio de la gente con enfermedad que no... ¿Ah? ¿Qué me dice? Sí. Bueno, yo me voy y usted haga lo que le parece, como diciendo ahí, o sea, una cosa es tu convicción de que eso no se debe hacer y otra cosa es la responsabilidad, que vamos a ver, o sea, yo como político, como señor que tengo que tomar en un momento, hombre, quizá me lo tendría que haber preparado antes y haber hecho no sé qué y haber hecho no sé cuánto, pero, ojo, bueno, hombre, tenía que haber decidido no parar en este puerto, que dice, no, es que aquí cada vez que se ha parado ocurre esto. Mire, ética de responsabilidad. Hay un señor que tiene que tomar decisiones no por sus convicciones, sino por su responsabilidad. Este es el político. Los políticos, esta es una cosa muy típica. Bueno, el político científico, 2 ensayos. La sociedad comprensiva, central en la acción social, base de las acciones. Aquí os lo explico, esto, acciones con un significado en subjetivo de orientación. Esto que os explicaba está claro, no vale la pena que lo veamos más. Bueno, ahí la teoría... Es muy interesante también toda la teoría weberiana de la religión. Es una idea muy interesante, Max Weber, porque dice, es buen conocedor del fenómeno religioso en las diferentes culturas, ¿no? Sabe de todo lo que ha pasado en todos los sitios. Entonces él lo ve como un... Él era protestante. Pero no era practicante. Tanto Durkheim y Weber son dos personajes que son eclécticos, son tipos
que son respetuosos con la religión. No es como Marx, que es un tipo que la ve como opio del pueblo y que hay que lucharla porque es una ideología, es un prototipo de ideología. Sino, eso sonda, en el fondo hay una cosa que pasa con Max Weber, que él cuando va a la iglesia a recoger a su madre y la ve rezando, él se conmueve y la acompaña después a casa y él cuenta en su verdad, va conmovido diciendo, caray, mi madre, qué seguridad tiene en la vida, y él no es capaz de tener sus racionalizaciones, le hacen que tenga todo tipo de dudas. Y entonces a él le parece que el patrocinio religioso, qué seguridad da a alguna gente. Entonces él lo aprecia. Pero fíjate, él cree, dice, interesante la teoría marxista de las relaciones entre formas de producción y religión. Efectivamente, las formas de producción dan lugar a relaciones de producción, a relaciones sociales, y están relacionadas con la superestructura. Vamos a ver, o sea, tú en función de cómo produces, tienes unas relaciones de producción. Sí, claro. Tú eres el dueño de tus elementos de trabajar, tienes una relación con los demás muy diferente si hay un jefe que te dice. Y eso da lugar a unas relaciones de producción que dan lugar a unas relaciones sociales. O sea, tú no sales con la hija del jefe. ¿Por qué? Porque decimos, las relaciones de producción dan lugar a una relación social. Y eso él cree que la superestructura, de alguna manera las religiones te explican ese tema para darte una explicación acorde. Eso es verdad. Dice, esta relación, lo que pasa es que para él, fijaos, esta relación no está determinada. Para Marx sí está determinada. Que tú tienes una superestructura que te dice cómo tiene que ser y por lo tanto hay que jugar con esa estructura. Y sin embargo él dice, bueno, es de afinidad electiva. Ciertas formas de pensamiento son afines a ciertos estilos de actividad económica. O sea, él cree que, oye, no es así, sino que no se sabe qué es antes el huevo o la gallina. Es más, aspectos de la ética protestante favorecen el espíritu del capitalismo. Pero algunos aspectos, o sea, no se sabe quién favorece a quién. Coexisten y cuando se dan, hay capitalismo. Si no se da, no hay capitalismo. Pero no esa idea de que una cosa produce la otra, es muy, yo creo que es muy contraria al pensamiento de Max Weber. Él cree que sus planteamientos van por otro sitio. La ética protestante y el espíritu del capitalismo son dos fenómenos en ese libro que se ve muy claro. Bueno, la teoría weberiana de la estratificación. Otra última, y con esto terminamos, de Max Weber, es, ya sabéis que Marx pensaba que las clases sociales son una importante categoría de análisis. Él también lo piensa. Lo manifiesta la organización social de poderes económicos. O sea, ¿por qué hay clases sociales? Porque hay diferente poder económico. Hay unos tipos que son los dueños del medio de producción y tienen mucho poder, y otros que no tienen que perder sino las cadenas. Eso es así. O sea, él piensa que es así. Dice, lo que pasa es que no solamente hay un poder económico. Dice, es que lo que pasa es que es esto de un poder económico. Efectivamente, las clases sociales manifiestan poderes, pero hay otros poderes. Hay un poder... El económico da lugar a las clases, pero también el social da lugar a los estatus. La gente con el mismo estatus, el social, que tiene que ver, tú te consideras igual, porque somos de los primeros pobladores de este sitio, porque somos el mismo apellido, o porque tenemos no sé qué en común, pero no es económico. Y también hay político. Dice, especialmente interesante es el social, que da lugar a la formación de comunidades. Vamos a ver, la gente se casa no con otras personas, con tu propio valor económico, sino con tu propia de tu estima. Es decir, bueno, es que nosotros no nos casamos con polacos. Y dice, bueno, pero eso no es un problema económico, es un problema de que nosotros estamos, o con judíos, o con no sé cuántos, es un problema de estima, que tiene que ver no con la economía, sino con los grupos de estatus, que son los que forman comunidades. O sea, por eso él no cree que la historia de la sociedad es la historia de la lucha de clases, porque la estratificación social, lo importante son los grupos de estatus, gente que se considera con una igualdad y afinidad a ti, en función de las cuales pues puedes relacionarte y puedes comer, las cosas típicas, que es de clase media, un señor, este es de nuestra clase, es de clase media. Bueno, que el tema económico está presente, pero no es el único planteamiento, o sea, no es que tiene fábricas o no tiene fábricas. Weber, en su teoría, supera a Marx. Considera que Marx tiene una visión reducida de la realidad. Por eso, a veces a Marx, por estas tres cosas que os he dicho,
a veces se le considera a Weber el Marx de la burguesía, porque da una interpretación como mucho menos, o sea, lo mismo que la teoría marxista parece que está hecha todo para que el proletariado son los que van a hacer. Aquí, bueno, hay una diversidad de opiniones, pero no es tan claro eso, hermano. Importancia del método. Fíjate, los tres hechos, con esto terminamos. ¿Qué tienen en común Weber y Durkheim? La importancia del método, los hechos sociales como cosas, la acción social. Son cosas siempre que pueden medir, que puedes tocar. Dice, esto es acción social, esto no es acción social. El hacer un guiño a una persona por la calle, eso es acción social. El ponerte una corbata, eso es acción social. Sin embargo, el cerrar y abrir los ojos, eso no es acción social. Esto siempre no es reducible a actos psicológicos. Y hay una cosa que lo comentábamos antes, lo que te decía antes, apertura a la dialéctica social, no determinista. Frente a Marx, que es tesis, antítesis, síntesis, en Weber, especialmente, lo que hay es una relación que no se sabe dónde está el huevo y la gallina, siempre estamos ahí en un diálogo, es dialéctica, pero es de la dialéctica social. El hombre construye la sociedad construye al hombre. Los dos elementos se influyen. Este es el tema, ética protestante y espíritu ética protestante, bueno, pues tiene que ver, y también el espíritu del capitalismo. ¿Qué es lo que provoca la otra? No se sabe, o sea, no es que el capitalismo da lugar que haya, sino que las dos cosas cuando se dan, una se influye en otro y tenemos al final pues que triunfa el capitalismo como sistema. Ese es el tema que tenemos ahí. Bien, yo eso quería, vamos a ver con estas cosas. Bueno, aquí fijaos, Weber, político, aquí tengo una cosa que os lo voy a pasar, pero fijaos, si en algún momento quisierais repasar esto, hay una cosa que me parece que es interesante. Yo os he hecho un esquema que no lo he aplicado aquí, que es, fijaos, vamos a ver, que es un poco como esta, fíjate, es curioso porque por lo que sea se me ha ido un esquemita, que lo tenéis aquí, pero no lo tenéis aquí, fíjate, se me ha ido una conexión que es esta. Ahí, eso es un tema que yo tengo, que es interesante, que es como las teorías weberianas como intento de superación de las marxistas. En términos generales, donde ve Marx una cosa, él siempre pasa y dice, Marx dice esto, es verdad, porque siempre dice, pero donde Marx ve una cosa, él ve dos o tres. Analiza más. Y entonces es recíproca, y además ve que hay otra que no es la misma que dice Marx. Y dice, donde Marx ve que lo importante es el capitalismo, pues dice, bueno, la lucha donde es, o sea que la estratificación tiene que ver con el poder económico, dice, sí, dice, bueno, lo importante es el poder. Bueno, también es económico, político y social. A mí, ¿quién me parece que lo importante es esto? En la religión le pasa lo mismo. O sea, va siempre, o sea, tanto en la teoría de la expansión temporal como en la teoría, dice, en definitiva, en los 3 puntos vistos se considera las tesis de Marx fecundas. O sea, que no es un tipo que no dice, es un desastre Marx, dice, qué interesante es esto que dice Marx. Pero son parciales, el tipo no se ha dado cuenta de lo complicado que es esto. Eso lo hace continuamente. Lo desmenuza. Lo desmenuza. Pero llega siempre a unas consecuencias donde él subraya siempre es distinto de Marx. Por eso alguna gente dice que Weber es el Marx de la burguesía, porque te ha cogido todas las teorías marxistas, te las ha analizado, te las ha ampliado y se ha ido por otro sitio. Ese es el esquema típico de Max Weber. Bien, pues una vez que hemos terminado esto, vamos a ver en plan un poco rápido qué es lo que hacemos. Vamos a ver en plan un poco rápido qué es lo que hacemos con el tema primero. ¿Qué ha pasado? Fijaos, ¿qué es lo que ha pasado con la institucionalización de la sociología? O sea, una vez que tenemos, después de la Guerra Mundial, en que hay un planteamiento teórico con mucha gente
bastante bien organizado qué es lo que ha pasado en la sociología. Bien, ¿cómo se institucionaliza? Fijaos, aquí tenéis un poco, hemos visto los iniciadores de la sociología, una gente intermedia y dos de los grandes profesores que tenemos ahora mismo, he elegido nada más que a dos, son uno Manuel Castell y otro es un personaje muy importante, especialmente en Inglaterra, que tiene que ver con la tercera vía, con Blair, que es el gran teórico que le da sustento a las ideas de Blair. Vamos a ver si lo vemos un poco como de una forma rápida. Los cuatro padres, Comte, Spencer, Durkheim y Weber, y los dos acompañantes desde fuera, que son Tocqueville y Marx, uno desde la derecha y otro desde la izquierda, pero que van ahí, que son también racionalistas y que ayudan. Estos dos aplican el método científico al estudio de la sociedad desde un liberalismo moderado, desde donde caben propuestas más conservadoras y radicales. Se caben propuestas, pero bueno, ellos son liberales. A mí me parece que, ¿por qué el liberalismo facilita la existencia de las ciencias sociales? Porque el liberalismo lo que cree es que la sociedad tiene su propio laissez-faire, laissez-passer. ¿Qué tienes que hacer? Oye, cuanto menos Estado haya, mejor. ¿Y qué tienes que hacer? La sociedad tiene sus propias leyes. Esa es la idea. Pues claro, yo voy a ver las leyes de la sociedad. Si yo soy radical, como hace Marx, que dice, bueno, los filósofos han dicho que hay que estudiar la sociedad. Lo que hay que hacer es cambiarla. Cuando un tipo la quiere cambiar, digo, bueno, yo no sé qué voy a estudiar, porque lo que me interesa es cambiarla. Y cuando un señor es conservador, que lo que quiere volver a la situación anterior, dice, bueno, vamos a ver cómo funciona, para dónde va y cuáles son las leyes. O sea, en cierto sentido a mí me parece que la sociología, ya os lo dije el primer día, aparece, porque se toma conciencia de la sociedad. Hay una cosa que está ahí, que se mueve, que da lugar. ¿Por qué tomamos conciencia de la sociedad? Porque está habiendo cambios de una sociedad tradicional a una nueva industrial muy diferente. En ese cambio yo tomo conciencia de la sociedad. ¿Qué hago? Le aplico el método científico. Porque hay un ambiente, los racionalistas ilustrados, que están pensando en que hay que aplicar el método científico y la racionalización a todo. ¿Y eso en qué se hace? Básicamente en un ambiente liberal. No es que los demás estén fuera, pero tienen dificultades. En el fondo, entran en la medida que son liberales y creen que hay leyes sociales que tienen sus... Pero claro, si tú no crees, si lo que hay que hacer es cambiarlo, entonces, bueno, pero vamos a estudiarlo. No, ¿para qué vamos a...? Lo que hay que hacer es cambiarlo. Caray, este tipo, yo no puedo construir una ciencia social con él cuando lo que quiere es cambiar la sociedad. Un revolucionario no quiere estudiar la sociedad, lo que quiere es cambiarlo. Este es un tema interesante de la ciencia social. Bien, fijaos aquí, los procesos de institucionalización son difíciles en Europa. ¿Por qué? Porque hay un montón de disciplinas del antiguo régimen, de la sociedad tradicional, y en competencia. Cuando aparecen las ciencias sociales, aparecen a la vez 5 o 6 ciencias sociales. La economía, en primer lugar, la sociología, la psicología, la antropología, están un montón de ciencias sociales. ¿De dónde van a salir esas cátedras? ¿De dónde van a salir? ¿De dónde voy a sacar dinero? ¿Voy a cerrar una de las anteriores? Es muy complicado. Lo que pasa es que en esa lucha entre las nuevas disciplinas sí que aparece un marco fecundo. Las dos personas que triunfan de alguna manera en esa institucionalización son Durkheim y Weber. Son los dos primeros catedráticos, uno en Alemania y otro en Francia. Enseguida, son de los primeros. Y ellos empiezan a consiguen entrar en los sitios. Eso es institucional. Porque podríamos decir que la verdadera institucionalización es después de la Segunda Guerra Mundial en Europa. ¿Por qué? Porque no solamente hay propuestas teóricas, sino empiezan los estudios empíricos a ayudar a los problemas sociales. No es una gente de teoría que sabe cómo funciona. Pero eso, ahora veremos que, bueno, en el fondo, el paso de intelectuales aficionados a profesionales
es lo que se llama institucionalizar. O sea, fijaos, oye, si alguien me pregunta, oye, ¿y cómo funciona la sociología en España? Digo, mira, pues acabo de estar en un congreso, éramos 1.400 profesores en un congreso que hemos tenido en Gijón hace 2 semanas. Anda, juntasteis. Sí. ¿Cuántos catedráticos hay en España? Pues mira, en las universidades públicas somos 160 catedráticos de sociología. ¿Cuántas facultades hay? Pues hay ahora mismo unas 20 facultades de sociología. ¿Y cuántas revistas hay? Pues hay en España como unas 30 revistas de sociología. Eso es lo que es institucionalización. En la medida que tú empiezas a tener libros, revistas, centros de docencia e investigación, asociaciones profesionales, congresos, seminarios, tienes una institución. Mientras tanto, ¿qué es lo que tienes? Hay un señor que es un aficionado. ¿Qué es lo que era Comte? Un aficionado que escribía libros, que estaba en su... El propio Spencer es un señor que va dando conferencias por ahí, pero le cuesta mucho vivir de la sociología. ¿De qué vive? Pues de que la familia le ha dejado una herencia, ¿eh? Pero es curioso, fijaos, a mí me pasa ahora que de alguna manera he salido de la institución, te retiras, y yo muchas veces, oye, vente, bueno, pues si estás retirado, vente a dar clases aquí. No, me tienes que pagar. Si no me pagas, yo no puedo ir. ¿Tú qué crees? ¿Que soy un millonario? Bueno, pero gástate el dinero en esto. No. Cada cosa. O sea, las instituciones es todo lo contrario del aficionado. Entonces, hay un momento que pasa que en el inicio de la Constitución de Sociología tiene que lugar. En primer lugar, se inicia en Europa, pero la institución americana es el gran cambio. Fijaos, preámbulos en universidades iberoamericanas y Nuevo Mundo. Enseguida empieza a ver en toda Iberoamérica, yo aquí lo habéis visto en el propio libro, como fijaos, como en todo intento de institución americana. En 1867 se crea en Caracas un instituto de ciencias sociales, en Caracas. En la página, el cuadro 10.1, en la que van algunos sociólogos americanos. En 1882 aparece en Bogotá la primera cátedra de sociología. En Buenos Aires en 1900. O sea, hay momentos que ya empiezan, una gente que ha empezado unas cosas ya empiezan a ver. Pero ¿qué ocurre con eso? Pues en el Nuevo Mundo, sobre todo en los sitios más avanzados, entre los cuales Norteamérica, es curioso porque lo que pasa a final del siglo XIX, que es un sitio donde está apareciendo un nuevo cambio. Ese nuevo cambio le llamamos Segunda Revolución Industrial. Y tiene que ver con ¿qué? Con nuevas formas de producción. La más importante, que termina asentándose, es la producción en línea. O sea, cuando Ford hace el primer Ford T, que es una línea de montaje, es una cadena donde va tal, la gente tiene un lugar. Si habéis estudiado el taylorismo, el fordismo, está apareciendo una nueva forma. ¿Y qué ocurre? Pues mira, si Adam Smith dice que se multiplica por 300 la producción, lo que pasa con la cadena de montaje es que se vuelve a multiplicar por 300. Cuando tú multiplicas una cosa por 300 y por 300, ¿por cuánto está multiplicando? 300 por 300, 4 ceros. 90.000. O sea que el señor que antes hacía 10 alfileres está haciendo 900.000 alfileres. Oye, esto ya es otra cosa. Eso es lo que significa la cadena de montaje. Bueno, Ford hace una cosa increíble, hace unos coches que todos sus obreros van a tener coche. ¿Desde cuándo un obrero va a tener coche? Es un cambio que está teniendo, es un visionario que dice, bueno, es que en mi fábrica todos los obreros tendrán coche. Ahí va, ¿qué me dice usted? Estamos en una ciudad donde la gente va a tener coche, es lo que es la segunda revolución industrial. Pues en este ambiente empiezan la primera generación norteamericana, que da lugar a una cosa que en algún momento se llama la sociología como única ciencia, es la única ciencia que es solo americana. Porque bueno, las demás cosas venían, pero cuando empiezan en Stanford, empiezan en Chicago,
las primeras universidades un poco potentes, tú te das cuenta que empiezan, ya le abren huecos directamente una cátedra de economía, otra cátedra de sociología, otra cátedra de antropología, otra cátedra de psicología. Claro, ¿qué está pasando aquí? O sea que pones 20 cátedras y son un tercio de ciencias sociales. Por eso aparecen además conectan también, hay una cosa, bueno, conectan con las necesidades nuevas que están apareciendo. O sea, ya no son las necesidades del antiguo régimen, sino unas necesidades nuevas. Fijaos, es curioso cuando después de la Segunda Guerra Mundial, en las ayudas que dan el Plan Marshall para ayudar a reconstruir, una de las partes que tienen es invitar a profesores a ir a Norteamérica a estudiar. ¿Dónde van todos? Van a las grandes universidades donde están los primeros antropólogos, los primeros sociólogos. O sea, aquí Sumner, Ward, Giddens, Small, Veblen son los primeros sociólogos en un montón de universidades. Y esta gente que son los primeros sociólogos, pues bueno, ya empiezan a acuñar nuevos términos. Sumner acuña el término etnocentrismo, que es que yo me creo siempre que lo mío es lo lógico, nacional, racional y conveniente. Me parece que lo de los demás no es, o sea, tú eres etnocentrista. Te ves. Bueno, todo eso son los primeros sociólogos de la primera generación, de la única ciencia americana que es la sociología, porque todas las demás la habían traído de fuera, pero esta fructifica allí. ¿Y qué ocurre? Pues lo que ocurre es, primero, tenemos una primera generación, que lo tenéis aquí, lo habéis visto, y hay enseguida una nueva segunda generación, a partir de Cooley hasta el 19, ya estamos hasta después de la Segunda Guerra Mundial, Parr, Thomas, Sorokin, White. Yo he conocido a White, Street Corner Society, escribe un libro que yo lo he conocido, yo he estado en Cornell con él. O sea, de esta segunda generación de la humanidad, yo he conocido a Merton, a varios de ellos ya, yo los he conocido, son gente que ha llegado, tienen dos atalayas que utilizan desde el primer momento, uno es Columbia University y otro es Harvard University. Entonces, mucha gente de toda Europa, o sea, porque una buena parte de los discípulos de Durkheim y de Weber en la Segunda Guerra Mundial mueren, y entonces la gente... ¿Y qué le ocurre cuando se plantea el Plan Marshall? Dice, bueno, oye, entonces, a ver, que vengan los economistas, necesito que... Yo voy a dar dinero, pero ese dinero, que haya unos economistas... Es que no tenemos economistas. Bueno, entonces, ¿cómo está la demografía española? No hay demógrafos. Que no hay demógrafos, que no estudia la población. ¿Quién estudia la desigualdad? ¿Quién entiende? Y entonces, pues que vengan. Entonces, yo he asistido, soy de una generación donde una buena parte de mis maestros, salustianos del campo urbano. Aparece por la Universidad de Barcelona, y yo soy un chaval joven. Él acaba de llegar de Columbia, ha estado trabajando allí, está estudiando población en Norteamérica, en la ONU, lleva el departamento de la ONU, y cuando viene lo hacen catedrático de sociología. Estoy hablando de los años 60. Entonces son los primeros, hay como una docena de profesores que son los primeros catedráticos de sociología en España. Y lo mismo pasa en los demás países. O sea, de alguna manera, esta ciencia únicamente americana, en la medida que necesita de ayuda, bueno, nosotros no teníamos la facultad de sociología en España, empieza una facultad de sociología, la ponen en los años 60 en Madrid. Ahora mismo, ya os decía que hay 20, pero tienes una facultad, y las facultades económicas van poquito a poco naciendo en toda España. ¿Y por qué? Porque tú necesitas, el Banco Mundial dice, hay que ayudar a España en el desarrollo, que vengan los economistas. No tenemos, que vengan, que los vamos a enseñar a economía. O sea, este es un proceso que da lugar a una nueva generación. Cooley, Parr, Thomas, son una generación de estudios. Empiezan los estudios empíricos. Milgram, White, Street Corner Society. ¿Qué pasa en las esquinas con la gente, con los golfillos? Se va allí, y yo lo he conocido a William White. William White va allí y hace su primer libro, Street Corner Society, que es cómo funcionan en Chicago y en Boston
la gente en la calle. Cuando los niños, cuando salen a jugar por ahí, romper un cristal es un machote, un tipo, porque rompen los cristales de un golpe. O sea, eso, pero empezamos, fijaos, American Dilemma, el primer estudio que se dice qué es lo que está pasando con cifras de los gente de color en Norteamérica. No se sabía. Entonces, una de las cosas que Mirda dice, bueno, una de las cosas que pasa con la gente de color, como van a unos colegios donde van otra gente de color, nunca los niños de color piensan que van a ser profesionales. Siempre piensan que van a ser ferroviarios, los que más, que van a ser chatarreros, que es los que tienen sus amigos. Y cuando vas a los colegios de los profesionales, todos los niños quieren ser profesionales. Y entonces es ahí cuando empiezan a haber escuelas únicas por zonas. O sea, no te puedes tener, porque si no los niños no vas a romper. Lazarsfeld, el pueblo elige. Los primeros estudios políticos, de opinión. ¿Cómo vota la gente? La teoría de la comunicación. En teoría de comunicación, pero bueno, ya una teoría empírica, o sea, que hay unos sujetos que son líderes de opinión. Yo lo utilicé en mi tesis doctoral, mucho, a Lazarsfeld, porque dice, bueno, ojo, que la comunicación, toda la teoría de comunicación en 2 pasos. Los medios de comunicación de masas trasladan la información a unos líderes y los líderes lo trasladan a la gente. Pero ya son estudios empíricos. O sea, que tienes que... O sea, yo mi tesis es una tesis empírica y veo cómo eso ocurre en una fábrica industrial. O sea, qué tipo de cosas la gente utiliza el two-step flow theory, la teoría de comunicación de masas, o qué tipo de gente, o con qué tipo de cosas te fías directamente de lo que dice el tablón de anuncios. Este es el gran tema que tenemos. American Soldier. ¿Cómo son los soldados americanos? Bueno, hay un informe que alguna vez habéis oído hablar, el informe sobre la conducta sexual. Sobre el tema de la conducta sexual siempre hay, como no se sabe, es una cosa privada. Y entonces es el primer sujeto que hace un estudio sobre la conducta sexual. Que gente que hace, como no hace, pregunta, oiga, ¿y usted tiene relación con... y también tiene otro tipo de relaciones? ¿Y qué pasa con el guante? Y usted va viendo, o sea, es la primera vez que se dan, con toda la dificultad que hay en esto, que son unos datos, o sea, pero es el primer estudio donde dicen, he estudiado a 10.000 norteamericanos, la hora, ha aparecido nuestra cosa y nos tenemos que ir.